¿Cómo les va? Les saludo cordialmente. Gracias que están siguiendo este audiolibro que es muy importante para mí, el poder presidencial. Vamos ya en el episodio 4. Mira, la Revolución de México había recibido sus primeros frutos para un país joven que debía madurar, de un esfuerzo que derramó tanta sangre de hermanos mexicanos que estaban ya cansados de violencia e inestabilidad. Sin duda, el presidente Cárdenas será recordado por muchas cosas y por muchas virtudes, pero sobre todo lograr su identidad nacional, que es muy importante para México. México había dejado en el pasado la intervención francesa y norteamericana como hechos históricos, básicamente, vergonzantes para los países intervencionistas, para que confirmaran el advenimiento de periodos de estabilidad, evitando los excesos de injusticia en el medio rural. Por ejemplo, Manuel Ávila Camacho fue uno de los presidentes que dio vida a una institución social tendiente a la satisfacción de reclamos surgidos en el ideal revolucionario, siendo en realidad el último de los militares revolucionarios que ocupó la silla presidencial. Los tiempos cambiaban, se necesitaba pensar de otra manera para progresar y acomodarse al mundo económico moderno. Su labor civilista lo hizo, por ejemplo, elegir como su sucesor a quién? A Miguel Alemán Valdés. O sea, para el periodo de 1946 y 1952, en donde se iniciaba, por ejemplo, el progreso acelerado de una sociedad que estaba por olvidar, sobre todo, pues, las heridas de luchas revolucionarias, de luchas sociales, que tanto lastimaron al pueblo de México. El presidente alemán fue postulado por su partido, el entonces Partido Revolucionario Mexicano, o sea, Partido de la Revolución Mexicana. Era lo que lanzaban a competir, que había sustituido, por supuesto, al PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, todos surgidos de la lucha revolucionaria, básicamente, ¿no? Miren, los integrantes eran los mismos, ¿eh? Los mismos, y ante la modernidad que se acercaba, con el nuevo presidente nace en 1946 un partido más sólido, el PRI. Ese es, perdón que les diga, yo nací en 1946 y me pienso nada más, ¿no? Qué bueno que no fue el término de la guerra mundial, ya la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Terrible, ¿no? Por lo menos cuando se nace el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ahí nací yo precisamente. Bueno, o sea, les digo, el Partido Revolucionario Institucional, un producto del equilibrio social, era popular, social, popular y de arraigambre social muy acentuada. Todos llegaron a un acuerdo político nacional, desarrollándose el sistema político único de cómo administrar a México. Se establecía, por ejemplo, una mística para todos de cómo hacer política, de respetar reglas y grupos internos alrededor de qué? Alrededor del único líder plenipotenciario, o sea, el presidente de la República en turno. ¿Sí? Eso se estableció precisamente el Partido Revolucionario Institucional, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, se había establecido entonces el reparto de los beneficios de partido, más no poder que seguía siendo, a partir de Cárdenas, por supuesto, del presidente, la fuerza de aquel equilibrio logrado. Y así con el establecimiento de un aparato burocrático condescendiente y también corrupto desgraciadamente, bien definido y aleccionado para ser tolerante e indulgente. O sea, por los que habían estado cerca de los herederos de la revolución, pues serían para cubrir, ¿de qué? Pues las necesidades
al administrar públicamente al país que se encontraba industrializándose, primero, luego progresando y generando muchos recursos como beneficios que había que repartir entre los mexicanos. O sea, se forma entonces una maquinaria gubernamental en donde por consecuencia lógica surgirían los abusadillos y otros más oportunistas, por supuesto, ¿no? Miren, para 1952 surgía Adolfo Ruiz Cortines. Es considerado, por ejemplo, por el presidente alemán, exactamente, como el viable sucesor de las conquistas revolucionarias. O sea, siendo no muy del agrado de muchos aspirantes a la primera magistratura, todos querían ser presidentes, por supuesto, ¿no? ¿A quién nos va a gustar ser presidente así, no? Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente que calladamente logró avances en muchas áreas del país, cimentando aún más la institucionalidad del gobierno de la República. Abre también una brecha más a la democracia con la participación de la mujer. Es muy importante, ¿eh? La mujer en los comicios con Adolfo Luis Cortines. Él dejó abrir la posibilidad de la participación de las mujeres. Conservó, por supuesto, la estabilidad del país en forma satisfactoria, sin ser una luminaria, ¿eh? Hay que aceptarlo. Demostró, por supuesto, más solidez de lo que muchos esperaban, sinceramente, ¿no? Pero en 1958, más adelante, surge un presidente carismático, Adolfo López Mateos, que aún así, el conocimiento de los secretarios de gobernación anteriores, de donde habían salido los presidentes de la República, dedicó su esfuerzo a resolver los problemas tanto del país como de sus rezagos, o sea, de conflictos gremiales o de grupos ambiciosos que deseaban mayor participación, por supuesto, ¿no? Realiza una labor presidencial, ¿de acuerdo? Apropiada, o sea, a los tiempos, continuando con ese devenir de cambios a paso lento, instrumentándose una sociedad civil activa, eso es muy importante, un campesinado desgraciadamente empobrecido y una burocracia creciente también. Miren, cuando el presidente López Mateos nombró su sucesor, el que le seguía al poblano, por supuesto, Gustavo Díaz Ordaz. Rapidísimo, ¿eh? Yo ya estaba por ahí de chamaquillo, ¿eh? Cuando surgió Gustavo Díaz Ordaz. Jamás imaginó López Mateos el compromiso histórico que le entregaba cuando su labor se desarrolló del país fuera interrumpida por un conflicto que nos hizo recordar por momentos las viejas batallas liberales. Aquí se trató de un cambio generacional y de movimientos sociales como políticos a escala mundial, aprovechados por los países comunistas, por supuesto, que ayudaron para que la estabilidad de México estuviese ¿qué? En peligro. El presidente Díaz Ordaz, a través de Luis Echeverría Álvarez, eso era posterior, por supuesto, tomó la penosa y más lastimosa de las decisiones, acabar de inmediato con la revuelta estudiantil y popular de algunos sectores que se encontraban generalizándose en el país. O sea, la violencia se asoma por un momento, la medida ha sido cuestionada cada año buscando culpables y revanchas. Fue una decisión de Estado y no de un exterminio de la humanidad. Las condiciones para el presidente Díaz Ordaz le mostraron un peligro real de desorden social que hubiese crecido hacia otra confrontación de guerra civil, era un peligro. La sangre de los mexicanos se derramó de nuevo, sí se derramó de nuevo, en una fragmentaria lucha civil de alcances cortos, por fortuna, que dio apertura a cambios en la política del país y en el manejo del futuro de las juventudes mexicanas que se avecindaban. Muy joven estaba yo, pero yo la viví.
el 68. Y si yo no me invitaban allá a la Ciudad de México, pero en pago, yo estaba en Puebla, me decían que era yo FUA, Frente Universitario Anticomunista. Digo, por favor, yo simplemente quería estudiar y no pelear, ¿no? Mire, cuando Luis Echeverría asumió el poder en 1970, como pagó, como pago a su lealtad y servicio al presidente saliente, a Díaz Ordaz, el pueblo recordó preocupado la historia de inestabilidades de antaño y temeroso, por un lado, por supuesto, pero esperanzado nuevamente por otro, le dio su voto de confianza a Echeverría. Sobre todo porque tenía ante sí la voz fuerte, avasalladora, de un candidato magnánimo y con fortaleza evidente, era un fuerte líder, ¿de acuerdo? Prototipo del líder recio, pero amable y definitivo. ¿Qué pasó con esto? Se hizo respetar. Su mando fue único, sin contrapartes, ¿eh? Eso sí. El presidente Echeverría coqueteó con la pasión de gobernar a un país de tradiciones, las que trató de conservar. O sea, descuidó, por ejemplo, el tercer mundo, básicamente, como se decía. O sea, no se dirige con decisiones precipitadas, básicamente, ¿no? O sin planificación, ni sin proyecto nacional. Era el plan de Luis Echeverría. O sea, ni un proyecto nacional separado del entorno mundial, en donde no solo importan los sentimientos del pueblo, ¿eh? Es muy importante. El presidente Echeverría, como líder absoluto de una generación de la política del sistema, descuidó también los hechos históricos pasados, remendando los compromisos contraídos con los líderes del movimiento del 68. Algunos andan por ahí todavía, ¿eh? No les voy a decir quiénes son, pero bueno. Les otorgó a la mayoría privilegios para callar sus demandas aún latentes. Una de ellas inclusive logró ocupar, no sé, una posición muy importante en el siguiente periodo, por ejemplo, con Rosaluz Alegría, con todo respeto para Rosaluz Alegría, si viva todavía, ¿no? La posición socializante del presidente Echeverría sacudió los ánimos positivos de la población de bajos recursos, pero puso en estado de alerta a la iniciativa privada que contrajo sus inversiones operando como cautela. No quiso seguir invirtiendo, ¿no? Sí, con un presidente populista. El presidente Echeverría realizó una enorme cantidad de inversiones estatales ocurrentes, ¿eh? Porque yo trabajé en su gobierno. Faltaron como era año y nuevo, 2 años que le faltaban a él, cuando yo empecé ya les comenté al principio, yo participé en la administración pública, formando empresas al vapor, rescatando de la quiebra y al desempleo de otras tantas con deuda exterior, consolidando una posición burocrática en un aparato gigantesco en aras del despilfarro y la ineficiencia. Se establecieron también, no sé, grupos de poder, alimentando la falta de democracia en el Partido Revolucionario Institucional. Imagínense nada más, ¿no? Luis Echeverría establece las bases del nacimiento de otra clase privilegiada dentro de la administración pública, generalizando cada día más la actividad del gobierno en el ánimo de manejar los destinos del país a través de un mandato único, totalitario. Se produjo, por ejemplo, como un hecho natural ante la familia política que sentía tener el derecho, como siempre sucedía definitivamente, de usar los recursos de la patria para beneficio de un grupo conocido, aceptado y bien organizado alrededor de las instituciones emanadas de la revolución y también de organismos públicos que saturaron el aparato burocrático. Pues algo tenía que costarle a la sociedad el precio de la estabilidad lograda
O sea, se tuvo que pagar derecho del piso. Así se manejó. Mira, la idea era gastar lo necesario para controlar todo lo controlable y quitarle a la iniciativa privada esa iniciativa. Populismo puro, nada más. Con todo respeto para Luis Echeverría, era populismo puro. Porque con aquello lo que el poder reside en el pueblo, y como el pueblo me entregó ese poder, o me lo presto, o algo de este lo que me conviene, o hago de este lo que me conviene, es lo que se diría, yo creo que Luis Echeverría, o lo que más que me conviene también. Aunque el presidente Echeverría se perdió algo, yo creo, en ese poder. Es lo que yo siento, porque yo lo viví con él. O sea, terminando él, entró con José, con el siguiente presidente, que ahorita les voy a comentar. El presidente Echeverría se perdió en ese poder, ¿de acuerdo? Logró forzar a la economía mexicana a mantener un nuevo rumbo acelerado de desarrollo, aún poniendo en peligro la estabilidad futura. En su gobierno se terminaron, por ejemplo, los ánimos de nuevos enfrentamientos. Por supuesto, él es muy fuerte, era un líder muy fuerte. ¿Eh? La violencia estaba controlada y nadie se salía del orden porque la pagaba, ¿eh? La pagaba, era muy fuerte, Luis Echeverría. La sociedad poco se enteraba en ello y se vivía una aparente vida de bonanza, tranquilidad y respeto social. La delincuencia se encontraba controlada, totalmente controlada. Se inicia entonces el cambio hacia un México que todos deseaban, aunque el conformismo de muchos y la apatía de algunos, así como el aprovechamiento de bastantes, hizo a los mexicanos esperar hasta dos sexenios más para observar una pequeña luz que no se apagara, o sea, como una vela ante un soplido. Esa es la base, ¿eh? Básicamente. Si se, no sé, si se fundiera como un foco largamente encendido ante las crisis económicas recurrentes que ya conocemos. Mire, los méritos de Luis Echeverría están en los avances hacia un México progresista, el establecimiento de una nueva estabilidad social, aunque por otro lado aquella vieja práctica de los añejos revolucionarios se conservara vigente. O sea, disfrutar de la herencia que el Partido de la Revolución les había legado. Corrupción e impunidad galopante. Eso es lo que todavía seguía por ahí sonando, ¿no? Miren, después de una aparente estabilidad social, de cuyas heridas no se sanaba totalmente, el presidente Echeverría elige como sucesor a su amigo José López Portillo. Era su amigo y confiaba en él. Así se manejaba. El que decía quién se iba a ser el propio presidente era el presidente actual, José López Portillo. O sea, tal vez pensando que seguiría al pie de la letra sus indicaciones, así es todo. Se van a pensar, me va a servir como yo le digo, ¿no? Pero cuando calles, pero como sucedió algo como cuando calles a Emilio Portes Gil, algo hubo de ello, ¿de acuerdo? Pensó que continuaría su política y daría una, no sé, una renovadora acción a sus actos de gobierno. O sea, de arriba y daría una renovada, o sea, de arriba, vamos hacia arriba, y adelante, de arriba y adelante, a la corrupción, básicamente. Somos todos con sabor de somos todos con sabor de catedrático. El presidente López Portillo no le dio toda la apertura tras la silla presidencial a Echeverría, otorgándole su propio estilo de gobernanza, como siempre sucede con el nuevo presidente, que agradece a su amigo o jefe, pero el que manda ahora es él. Así le pasó a López Portillo. Seremos amigos, hicimos deporte, pero ahora yo soy el presidente, yo soy el que mando. ¿De acuerdo? Entonces, si bien
Luis Echeverría, por mucho tiempo, condujo tras bastidores, por aquello del beso del diablo, es una cosa muy curiosa, o sea, el padrino a la mexicana. Don Luis supo con inteligencia estar oculto, respetando, por supuesto, el sistema. Ese es muy importante, el sistema, porque el sistema estableció el PRI era definitiva, y tenía que respetarse. El sistema que lo llevó, pues lógico, al poder. Así lo entiende y continúa siendo un personaje respetado y admirado por los integrantes del partido, básicamente. Entonces, mucho se ha dicho y criticado de la gestión del presidente López Portillo. De acuerdo. Sus desaciertos se encuentran ya señalados en la historia de México. De acuerdo. De un candidato esperanzador surge, por ejemplo, un presidente que desilusiona, llevando a la nación a la época de mayor desconcierto e inestabilidad económica real. Desde los tiempos de Benito Juárez no se sentía tal desastre y un panorama de nepotismo avasallador. Se entendía que no siempre los amigos íntimos o parientes son los más capaces ni los más honrados, ¿no? Él se abusó, desgraciadamente, dejó entrar a toda su familia y se acabó, ¿no? Y no podríamos mencionar, por ejemplo, grandes aciertos a su gestión, según recuerdo, de cuáles sería, ya que en un mar de dinero, había mucho dinero, un mar de dinero petrolizado, se perdió en decisiones arrebatadas que fueron a causa de retrocesos. ¿Cómo qué? Como la nacionalización de la banca, imagínense nada más. Sin embargo, el partido en el poder, que demostró una vez más su solidez como entidad política, única, por supuesto, al lanzarlo como candidato sin oposición. Los mexicanos se encontraban conformes ante contrapartes inexistentes. O sea, los mexicanos se encontraban conformes ante contrapartes que no significaban algo que les contrarrestara, básicamente. He ahí el conformismo de los mexicanos y su incapacidad. O sea, para dar a publicitar a algún otro mexicano capaz, pues, por supuesto que sí. Dentro, no sé, dentro de otro partido, por ejemplo, ¿no? Ya que no existían en ese entonces, por supuesto, ni por asomo los candidatos independientes como una salida más a la incertidumbre de no saber si ponerse a llorar o a reír. Su destino era el PRI nada más. Llevaba en esta época una ventaja, pues no más de 50 años en el poder. Y además no había perdido nada de gobernaturas, de presidencias municipales, nada. Todo era del PRI. Los mexicanos no aspiraban a más cambios. El PRI significaba identidad nacional, luchas sociales, estabilidad y paz social, instituciones sociales para la gran mayoría, equilibrio a pesar de las crisis económicas. Se tenía el temor de perder lo alcanzado, tantos años, y no ver mayores luces en el horizonte. La fortaleza de las instituciones era muy sólida y la organización del partido único no permitía ni deserciones ni diferencias. Ahí la falta de democracia interna. Sería tal vez porque los de beneficios estaban bien distribuidos, no sé, entre los participantes que pertenecían al sistema y sobre todo entre los dirigentes del mismo. O sea, la verdad, sí lo viví yo, lo vi, y todo, con toda la crítica que puedo hacerle al PRI, tuvo muy buenas ventajas, pero también muchos desaciertos. Y las cosas no andaban tan mal, la verdad. O sea, para el presidente López Portillo. Porque tardó mucho tiempo al pueblo enterarse de la veleidad presidencial. Mejor diría de sus colaboradores, amigos y parientes. Los mexicanos aprendieron que los presidentes no son perfectos y que también se equivocaban cuando se confía ciegamente en ellos como, no sé, como dioses, líderes intocables.
O sea, cuando se confía ciegamente en un mercado petrolero incierto, que él apostó en eso, en un manejo de la economía sin previsión y en soñar que todo irá bien con tal de sonreírle a la vida. Yo cuando mi cuñado me invitó, yo pertenecía a Conasupo, me salió, oye, ¿quieres hacer tu maestría? ¿Yo? No, espérate, pues, es 2 años, no hace un año, y te van a pagar el salario, no te van a cobrar nada, pero vas a estudiar tu maestría en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Dije, bueno, está bien. Yo me fui de Conasupo ahí, y tuve la gran fortuna de salir muy bien con la maestría y aprendí muchas cosas, ¿eh? Era cuando entraba, iba a entrar ya iba a entrar el presidente López Portillo. Fue el momento cuando yo hice mi maestría de admisión pública, era López Portillo. Ahí los compañeros de clase me decían, oye, tú, pero ¿por qué? Tú vas a ser presidente de México. Le dije, no, espérate, tranquilo. Y dije, vamos a ver cómo viene esta cosa. Aprendí mucho lo que es la administración pública, a nivel internacional sobre todo, ¿no? Es muy importante. Bueno, miren, la crisis económica mundial le procuró a México y a su presidente la puntilla final para iniciar el proceso de retraso y contracción. La bonanza entonces terminó no solamente en el proyecto de la nación, que había instrumentado Luis Echeverría con Arriba y Adelante, por ejemplo, y José López Portillo con Unidos a la Producción, sino que los líderes de la Revolución Mexicana empezaban a perder consistencia, era lo importante, ¿eh? México, al lado de un mundo cambiante y desarrollado, empezaba a requerir, no sé, nuevos rumbos y el enterramiento de viejas prácticas políticas y de gestión presidencial. Yo lo entendía, yo lo percibía en ese entonces, ¿no? Porque yo pensaba como un administrador público privado, ¿no? Mira, el presidencialismo perdía eficacia y sentido. La desconfianza se propagaba. El perdón de algunos y la confusión de otros empezaron a abrir heridas sangrantes en un partido ejemplar, sobre todo como base ideológica y de preceptos inviolables. Era un gran partido, el PRI. Yo lo conocí así, en teoría, ¿no? Porque sus integrantes no terminaban de entenderlo y aplicarlo correctamente. ¿Qué pasó con eso? Pues el caos se avecinaba, venía el caos. Un país quebrado recibe sin contienda política a otra esperanza más de las tantas manifestadas a lo largo de la historia política, estabilizadora de la revolución. O sea, una esperanza ante la incertidumbre y el enojo. ¿Ok? Nuevamente los mexicanos confiaron en el primer mandatario surgido del PRI, pues volvieron a surgir, o sea, pensar que viene el Salvador de México. Fue Miguel de la Madrid Hurtado. Con todo respeto para el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que ya falleció, debo comentarlo porque también no es cierto, yo sabes todo y no sabes nada. Yo ya trabajé profundamente en lo que es la parte cuando surge la elección. ¿Por qué? Porque Miguel de la Madrid Hurtado era amigo, muy amigo, y inclusive eran no, amigos de la escuela. ¿De quién? De mi cuñado, al que me invitó a pertenecer al gobierno, al PRI, Adolfo Lugo Verduzco. Lo digo con toda apertura porque le tengo mucho agradecimiento a Adolfo que me haya invitado a esta experiencia extraordinaria, ¿no? Y por supuesto conocí a doña Paloma, a sus hijos, porque estaban muy chiquillos que llegaron aquí al rancho de Adolfo. Pero son cosas personales, pero yo los viví. Tuve la fortuna de estar pegados a un presidente de México, a su familia,
Y entonces yo observando cómo se manejaban. Ahorita les voy a comentar. Mire, en 1982 inicia la construcción de los cimientos de lo que sería en los siguientes años la plataforma de lanzamiento de una nueva cara de la nación, básicamente. Una nueva fisonomía, básicamente. ¿Eh? Que pasaría de la incertidumbre y desconfianza a una nueva esperanza de rectificación. El presidente de la Madrid era un hombre capaz, preparado de alta escuela, con una inteligencia afinada, pero de inflexibilidad y carácter de líder convencido de su compromiso. Además, su presencia producía, no sé, respeto y seriedad. El presidente de la Madrid limitó a la administración pública y se olvida de las prácticas de la reforma administrativa que solamente le habían acarreado al sector público ineficiencias y desorganización en una administración técnica sin coherencia, sin adaptabilidad. ¿Por qué? Por los vicios burocráticos establecidos, no hacía esto, lo retomaba el presidente de la Madrid. Mire, el presidente de la Madrid contrajo el desarrollo de la administración pública, previendo su adelgazamiento futuro, deteniendo el crecimiento, ya sea por el nepotismo frenado, ¿verdad? Con la experiencia del sexenio anterior. A pesar de esto, no pudo evitar que los esquemas de la burocracia siguieran vigentes. Un mundo subterráneo que desconocía políticamente por su lejanía en el concepto del hacer partidista, porque no tenía mucha participación en el partido, en el PRI. Con toda la corrupción imperante, un mal arraigado desde hace muchas décadas. Por más de que lo intento, no puede evitar salir, o sea, no pudo evitar salirse de su compromiso con el sistema, por supuesto, y presiones por el poder adquiridos. No se puede. Ya adentro, pues, si quieres robar, roba, si no, pues deja que robe, pues, ¿qué haces? Ante un país en severa crisis y en la falta de apoyo por la iniciativa privada, ¿de acuerdo? Que yo no creía ni en la sombra ni el vecino, por supuesto, el presidente de la Madrid se mantuvo firme en sus decisiones para disminuir la heredada en deuda externa. ¿A través de qué? De restricciones presupuestales, una disminución del aparato administrativo y sacrificó en todas las regiones de la sociedad. O sea, era un gobierno impopular, si ustedes quieren, de transición para que lo que preparaba Miguel de la Madrid en las señas de sus reflexiones, para elegir, por supuesto, al siguiente presidente de México, porque él tenía que elegir al próximo presidente de México. Y aprendió rapidísimo. O sea, él pensaba en la modernización de México. Era una exigencia del norte y una sugerencia del mundo globalizador como neoliberal, porque ya estaba el neoliberalismo, que se acercaba del libre mercado y apertura de soberanías a ultranza. Cuando piensa por esa tarea en su candidato, cuando dice, ya sé lo que me viene, ni modo, un periodo de neoliberalidad y luego por la influencia de Estados Unidos, cuando piense en esas cosas, piensa en esa tarea, piensa en su candidato, en el que le sigue. ¿En quién? Yo vengo a mi amigo, que es muy capaz, que es excelente y que puede hacer mucho, es mi amigo. Pero las presiones del exterior lo presionaron. Entonces, su candidato de Salinas de Gortari, perdón, de la Madrid, por supuesto, él fue el candidato Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto, con el apoyo de y por supuesto también de don Luis Echeverría. Eso fue, yo lo sé, y lo digo con toda sinceridad. Aunque estuviera ahorita Luis Echeverría, yo le diría la verdad. Pues fue la verdad. Si ya a palo dado, ni modo. No se lo quita a nadie. Miren, si bien la gestión del presidente de la Madrid no fue resplandeciente,
sí fue efectiva, sobre todo si consideramos que detuvo los conflictos del partido hasta el final de su mandato, apoyando de alguien, por supuesto, de su amigo de la infancia, que tuvo la capacidad para desviar las intenciones divisionistas o posponerlas, por lo menos, ¿no? Por no haber sido convidados al banquete de los grandes niveles de poder, como en alguna secretaría del Estado. Voy a ser honesto con ustedes. Yo no fui político, fui administrador público de buen nivel, ¿de acuerdo? Fue a este, pero mi cuñado era un agente de mucho nivel y yo trabajaba con él, pues yo lo ayudaba a él en todo el tiempo que estuvo, ¿no? Perdón, se trata de Adolfo Lugo Verduzco, que era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, o sea, el presidente del PRI, en ese momento, ¿eh? Convence entonces Adolfo, con su mano izquierda, a los llamados traidores del partido oficial, como fue Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo. Les digo, por favor, tranquilos. Los llamó, yo sabía, yo estaba no con él, pero sí muy pegado a él, que les dijo a Cuauhtémoc y a Porfirio Muñoz Ledo que dejaron sus reclamos de intenciones democráticas para otro momento, no en este momento. No les den no molestaran ya a quien era su amigo, el presidente de la Madrid. O sea, que dedicaron sus reclamos las intenciones democráticas para otro momento. Así lo hicieron. Fíjense, respetaron a Adolfo. Sí, lo hicieron, lo respetaban a él. Respetando la jerarquía del político hidalguense respetable, Adolfo Lugo. O de los pocos que quedaban sin inquilinos, porque como Lugo Verduzco sale del partido para, no sé, después a contener para la gobernatura del estado de Hidalgo, y la llegada de quien fuese su jefe en la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, yo trabajé con él, de Jorge de la Vega Domínguez. Entonces, ¿qué pasa con eso? Él sale del partido, Adolfo, para irse como gobernador del estado de Hidalgo, se acabó el respeto. ¿Y qué empezaron? Empezaron los problemas para el político chiapaneco, a Jorge de la Vega Domínguez. Se necesitaba carácter, personalidad, incluso con todo respeto, con Jorge, pero yo sé cómo subieron las cosas. Miren, los separatistas del PRI fundan el Partido de la Revolución Democrática, o sea, el PRD. Y el hijo del general Cárdenas le faltó solo un poco para conquistar la presidencia de México, sobre todo ante el dolor de las masas insatisfechas y cansadas, es muy importante, con un sector privado temeroso de tanta incertidumbre y mala administración pública, sobre todo por el desagrado de los inversionistas acostumbrados a los años beneficiosos del orden económico, el descontento de los viejos políticos y sus herederos, eso es importante, o los herederos del viejo sistema, que vieron alejándose sus anhelos de beneficios ilimitados con la corrupción galopante. El sistema político acostumbrado cambiaba y padecía de un mal incurable que muere o queda inválido, por supuesto. ¿En cuál? En el sexenio. ¿En qué sexenio? Pues en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Iba por ahí, a ver si lo adivina, ¿no? Y el don Miguel de la Madrid cumple, yo sí lo siento mucho, con un sistema disciplinado y respetuoso de las formas internas del partido, pero con la premisa de tomar la responsabilidad de generar un cambio sustancial en la forma de conducir al país, en la transformación política, excavando, no sé, el agujero para preparar el entierro de viejas costumbres y en la tarea primordial de servir a la nación, buscando el cambio hacia nuevos rumbos, un sacrificio al populismo que regala sonrisa y aplausos, calladamente pero con seguridad y seriedad,
sin dejarse, por supuesto, sin dejarse ver demasiado, sacrificó su imagen fiestera, como lo acostumbraba, ¿no? Por la seriedad de un mandato firme que tuvo Miguel de la Madrid. Así lo entiendo yo, ¿no? A Miguel de la Madrid ¿cómo le llamaría? Yo le llamaría un presidente histórico que no sale en la foto, que todos esperan, por supuesto. Aunque a muchos les pese, ¿eh? No, no por los caminos que construye, ni por las obras que concluye, ni aún en las relaciones que logra. O sea, su historia de trabajo será reconocida por el tiempo como el sostén de un cambio social y económico definitivo. ¿Hacia qué? Pues a la nueva sociedad y hacia un nuevo rumbo político, como financiero. O sea, al establecer cimientos de lo que se proponía, podría hacer sucesor de él, el Miguel de la Madrid, fue un presidente, por ejemplo, Miguel de la Madrid fue un presidente visionario. ¿Qué les puede decir los demás? ¿Verdad? Con alta, pero sobre todo con alta inteligencia, incomprendida, por supuesto. Fue como aquel que mezcló la arena, grava y cemento. ¿Para qué? Para construir un sólido edificio que ahora vislumbramos, nos percatamos de ello. No tanto por las cantidades de material, sino por qué, por haberlas puesto en su sitio. El presidente de la Madrid, aún con su responsabilidad política, ¿verdad? Con el sistema, decide con oportunidad quién sería, fíjese, el continuador de esta idea de modernizar al país, al ritmo de lo que sucedía en el mundo, no en México, en el mundo, lo que venía, porque era muy inteligente el presidente de la Madrid, sobre todo comercial, ¿eh? No hacerlo habría, no sé, habría rezagos básicamente, como, no sé, como el problema era más que nada económico, da su voto de calidad formal para un colaborador discreto, callado, pero muy inteligente y reconocido por el presidente de la Madrid. Imagínense nada más quién es el que seguía. Híjole. Pero bueno, así son las cosas. Él lo decidió porque lo resolvió, lo pensó y todo eso. Mire, tuvo suficiente tiempo el presidente de la Madrid para observar a Carlos Salinas de Gortari. Era el hombre que necesitaba la nación en estos momentos para no perder el rumbo alcanzado por su gobierno desechó, por ejemplo, como les comenté, ya se los dije, la posibilidad de caer en el error y sugerir otro candidato por su amistad o porque formaba parte del viejo sistema de la demagogia y del carro completo. El habitual candidato de la política del partido que subiría, todos pensaban que el candidato era Adolfo Lugo Bertusco. Pues sí, era cuate y compañero de escuela del presidente, pues es el presidente. Y sobre todo al elegir el gobierno de su estado, porque pues, se acabó el problema, ¿no? A pesar de que por sistema, o sea, le correspondía a Humberto Lugo Gil, era su primo, tenía muchos años queriendo ser gobernador, pero pues, ni modo, así es esto. El presidente dijo, no, el que va a ser el gobernador es tú, y Adolfo fue presidente. Gobernador de Hidalgo se lo merece, de todas maneras, hizo una gran tarea Adolfo, de todas maneras. Yo lo viví muy de cerca, ¿no? Imagínense nada más. Mire, habría que encontrar a alguien que intentara, respetando las mínimas reglas del propio sistema impuesto por el partido en el poder, el PRI, buscar caminos democráticos, intentando conciliación sin tantos impedimentos. El presidente Carlos Salinas de Gortari es nombrado presidente para el periodo de 1988 y 1994, entre turbulencias políticas, de descontentos, porque intuían que producía ajustes que lastimarían los intereses de algunos líderes intocables, como sucedió, no sé, ante muy apretada elección, y con la duda de que existiera fraude electoral o asignarle legitimidad al proceso por supuesta falla electoral o asignarle legitimidad
al proceso por algo, no sé, una falla en el sistema. El PRD dijo, no, no, hicieron algo, no, no, empezaban increíble, ¿no? O sea, iba a haber un fraude electoral, o asignarle legitimidad al proceso de supuesta falla del sistema de cómputo de los votos, operado por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Diga, a pesar de todos los inconvenientes, logró la investidura legal. O sea, las reacciones no fueron porque fuese impopular, ¿no? Sino por pertenecer a un partido que empezaba a cansar seriamente a la sociedad y que se encontraba fragmentándose por conflictos internos del grupo. Ya había conflictos internos del grupo del PRI. O sea, los ambiciosos de algunos provocaban deserciones, no sé, como ánimos de venganza. A todo ello, el presidente Miguel de la Madrid se arriesga con él. Es algo que debe agradecérsele cuando violentamente se mantuvo en la idea correcta de rumbo. O sea, no cambió su ritmo. O sea, tenía que lo que quería hacer. O sea, que él deseaba una nación esperando que su preferido no fallara en sus expectativas. Mire, sin el apoyo de un grupo sólido y experimentado políticamente, y mucho menos como militares de carrera en el partido, que los aceptó, se contó con la capacidad técnica para entender al presidente Salinas y conducir al barco, ¿ok?, a buenos rumbos, por lo menos en los primeros 3 años de mandato. El presidente Salinas produce modificaciones dentro de la sociedad y su organización que por sus efectos positivos despierta confianza, tal que el pueblo de México se desborda en emoción con Salinas, ¿eh? Y un apoyo popular a un líder natural e inteligente, desbordándose inclusive, ¿eh?, en aparente populismo, ¿eh?, en el Programa Nacional de Solidaridad. No, es muy bueno, ha sido, porque vive todavía, ha sido muy inteligente Salinas de Gortari, ¿no? O sea, la Pronasol. Aunque en realidad solamente es la fachada, era la fachada, básicamente, ¿no? Era una forma de organizar un presupuesto para el bienestar social de quienes ni tienen capital para hacer empresa, ni forma parte para obtener, por ejemplo, un auto de lujo. Eso sí, banquetes nuevos, agua, drenaje, luz, esperanza y sinceridad, básicamente. Detrás de la Secretaría Social, ubica a su amigo y confidente para actuar con libertad en su programa social, con base en estrategia definida, o diríamos, el programa social del presidente, ¿de acuerdo? Aunque sirva paralelamente para fomentar la confianza a la hora de votar por un militante del PRI. Digo, algo también sospechoso, yo creo, ¿no? Dentro de ese esfuerzo renovador, con cambios, no sé, profundos a la manera de actuar del sector público, que cada día tendría menor cobertura en su accionar por las ventas de las empresas, o sea, de su propiedad, básicamente, ¿no? Existe, por ejemplo, la desesperación popular para que ese sueño no se acabe, como tantos otros que empezaron bien, eso sí, un sueño hasta que con el anhelo de pedir la reelección, imagínense nada más, de un presidente que le haría falta otros años, ¿no? Seis, eran muy poquitos. ¿Para qué? Pues para concluir su obra, por lo menos 25 años más, como Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? ¿No? Regresar a lo mismo, otra nueva revolución, para nada, ¿no? La Constitución no cambiaría, eso lo sabe él, no cambiaría, por ningún capricho, ¿eh? Porque retornaríamos a la duda de engolosinarnos como lo hicieron los partidarios de Porfirio Díaz en aquellas épocas. Y no deseaban que regresara a Porfirio Díaz otra vez, pero para nada, ya no quería otra guerra de revolución, para nada, ¿eh? Mire, lograr que la Revolución Mexicana alcanzara sus objetivos
ha sido de alguna manera lograda. Se iniciaba entonces una nueva etapa con el presidente Salinas, en medio de una mayor participación mundial de responsabilidades e intercambio de intereses como aspiraciones, en un mundo en donde se termina, eso sí, eso era deseable, ¿verdad? La falacia del comunismo que no socialismo, reforzándose la idea del respeto mutuo y la paz mundial. Aparentemente se había dejado atrás la maquinaria gastada de, o sea, de un partido sin democracia interna. Y en el papel se notaba, ¿eh? Mientras el poder presidencial exista, por supuesto, no solamente como un hábito, sino como un derecho para eso. Solamente serían balbuceos que nos dejen de ver, no sé, en apariencia no sé, una asamblea que decida, unos delegados al consultar las bases sugieren, y un ronronear de esfuerzos perdidos en aras de una decisión de un partido maniatado. ¿Es una necesidad de sana convivencia? Cierto, cierto. La necesidad de sobrevivir a otro conflicto armado. México ya no quería un conflicto armado nuevamente. Por diferencias de clases, de opiniones o de ideologías también, como quisieran, ¿no? Miren, existirá polarización, eso sí, política en México, pero existe más un resentimiento hacia los gobiernos priistas fallidos, sobre todo los priistas fallidos, una carga pesada sobre la losa de la historia, que a la esencia misma de sus preceptos indeformables, pero flexibles por conveniencia, lo encaminan a la perfectibilidad, si quieren, ¿no? Parece que no quieren, pero podrían ser perfectos. Si un partido político fue capaz de mantener la paz en la nación durante 60 años, un partido político renovado podría llevar al país a consolidar la estabilidad y al progreso para las futuras generaciones. O sea, yo estoy pensando en un 2016, por así decir, en ese entonces, ¿no? Inmersos en una democratización abierta y con diversas opciones pues, para elegir sus representantes. La sociedad mexicana, sobre todo la masa humana de bajos recursos y los que todavía se atan a la tradición, se debate entre creer en la madurez de la democracia con instituciones serias, electorales y los avances hacia el desarrollo siguiendo agarrados a lo seguro, por supuesto, ¿no? O sea, más vale malo por conocido qué bueno por conocer o aventurarse al relevo con otro partido de una aventura ciega o insegura, básicamente, ¿no? Miren, en el escenario del sustituto del presidente Salinas, básicamente, se pensó que podría elegirse una copia de este o que contara con los atributos de honradez profesional para no variar el rumbo conseguido. ¿Que desplomó la algarabía? ¿Qué? ¿Qué es lo que desplomó todo? La sonrisa, la alegría y todo. Lograr el Tratado de Libre el Comercio con Estados Unidos de América. Con la confianza de que todo sucedía para el bien de México. Fue opacado por eventos punzantes para el prestigio de un presidente priista. Porque un levantamiento como el de subcomandante Marcos y el asesinato, casi magnicidio, de un candidato elegido por el presidente que pretendía dominar el poder por 25 años, imagínense nada más, para alcanzar sus objetivos, alertó a grupos inconformes que no aceptarían la desaparición del PRI como partido, sustituirlo por uno que se llamara Solidaridad. Imaginen un partido de solidaridad, para nada. Las especulaciones llovían porque se veía afectado el costumbrismo, las viejas formas de gobernar. O sea, no se veía el sistema establecido. O sea, cambiar de rumbo ni de forma, mucho menos de esencia. Continuar con las aspiraciones salinistas al final del mandato era una alternativa a lo que se había realizado, cumplía sobradamente, no sé, con su función de jefe del Ejecutivo. Satisfizo el voto de confianza,
sin considerar a los detractores tradicionales, vamos, que todo lo ven como un peligro de cambios y que afectaran al estado de conformidad, sean catastrofistas o amargados de la vida. Tal vez la ambición, no sé, del presidente Salinas detonó, detonó la molestia mayor. Eso es lo que yo siento, ¿no? Que lo llevó a perder todo lo ganado a su persona. Muy inteligente Salinas, pero cometió errores, porque no fue perfecto tan fácil. O sea, tratando de ser imparcial en las corrientes políticas de un partido como el PRI, ¿de acuerdo? Se produjeron circunstancias que desbocaron al exterminio, al extremismo, ¿ok? Cuando se afectaron intereses de grupos, de zonas controladas por algún cacique, de liderazgos iluminados por algún fragmento de apellido heredado que surge de la revolución. Lo cierto es que la muerte de Luis Donaldo Colosio abre una brecha enorme por la que debe transitar la renovación. Esta no aparece de inmediato con todo y lo que hemos padecido. Perdonen que estoy un poco entusiasmado con lo que digo, porque yo participé básicamente en eso. No les digo qué, porque no me hice ni millonario ni nada, ¿eh? Yo fui un administrador público honesto, con todo y mis conexiones que tenía, ¿no? Y tampoco voy a desgastar a una institución que yo aprecio mucho y la voy a apreciar para el resto de mi vida, que es el Partido Revolucionario Institucional. Su teología y no muchos de sus integrantes, pero sí la base fundamental del PRI es muy condescendible para mí y muy respetuosa. Tendría yo que decirles de qué es lo que me gusta el PRI, ¿no? No, pues imagínense nada más, ¿no? Y no me hizo millonario, ¿eh? Usted se llama millonario y lo saben mis compañeros del partido. Son todos los anteriores, porque ya los de ahora, quién sabe lo que están haciendo, que están padeciendo, ¿no? Espero que rescaten al PRI. Por lo pronto, ¿qué les parece? Nos vamos a ver en el siguiente episodio. Este cuarto fue muy gustoso para mí el poder explicárselos con toda no sé, con toda el respeto que tengo no solamente a México, sino también a todos los mexicanos y a las instituciones de políticas de este país. Me encanta la historia de México, a pesar de que no me tocó ir con cananas e irme a la revolución, ¿ok? Ya les explicaré otra cosa que para mí fue muy respetuoso para mí y lo digo con mucho respeto. Nos vemos en la próxima vez. Que estén bien, pórtense bien, ¿eh? Que Dios los cuide. Así soy, porque soy creyente, ¿eh? Entonces nos vemos en la próxima vez. Les agradezco mucho en su participación.